Esta es la sesión 5 del módulo 4 del canal Electrónica Analógica. El módulo 4 incluye la descripción de las características, configuraciones circuitales y aplicaciones de los amplificadores operacionales, más la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a analizar configuraciones circuitales con amplificadores operacionales en las cuales hay conectados condensadores, por lo que vamos a trabajar con impedancias. Estos análisis los vamos a realizar en principio considerando amplificadores operacionales ideales. Recordemos que el análisis de cualquier configuración circuital con un amplificador operacional ideal que trabaje con señales analógicas se basa en los siguientes elementos. La configuración del amplificador debe presentar realimentación negativa. Y el amplificador operacional ideal presenta las siguientes características: ganancia infinita y resistencia de entrada infinita. Aquí tenemos las tres configuraciones básicas con las que vamos a trabajar, presentadas con sus respectivas ecuaciones cuando los circuitos incluyen solo resistencias: el amplificador inversor, el amplificador no inversor y el seguidor de voltaje. Cuando se diseña un circuito con amplificadores operacionales utilizando tanto resistencias como condensadores, se trabaja en el dominio de la frecuencia, identificando las impedancias en función de la variable S. Hecho esto, las relaciones básicas se siguen cumpliendo, pero ahora colocando los valores de las impedancias en los términos de las ecuaciones correspondientes. Así, por ejemplo, la relación entre el voltaje de salida V sub O de S y el voltaje de entrada V sub I de S de un amplificador en la configuración inversora al que están conectadas las impedancias Z1 y Z2 es V sub O de S sobre V sub I de S igual a menos Z2 sobre Z1. Con esta información podemos escribir la relación de la ganancia de voltaje para un amplificador integrador, el cual está basado en una configuración inversora y tiene conectada una resistencia R en el terminal de entrada y un condensador C como elemento de realimentación. En el dominio de Laplace, la impedancia en el terminal de entrada Z1 es igual a R y la impedancia en el lazo de realimentación Z2 es igual a 1 sobre SC. La relación del voltaje de salida V sub O de S sobre el voltaje de entrada V sub I de S es menos Z2 sobre Z1, igual a menos 1 sobre SRC. Por lo tanto, el voltaje de salida está dado por la ecuación V sub O de S igual a menos V sub I de S sobre SRC. Aplicando las relaciones de transformación para obtener la respuesta en el tiempo, resulta V sub O de t igual a integral de 0 a t de V sub I de t sobre RC diferencial de t más el voltaje inicial V sub I de 0, donde RC es la constante de tiempo de integración. Este circuito es muy sensible a todas las imperfecciones del operacional, inclusive se puede saturar simplemente por la presencia del voltaje de offset, por lo que requiere que se realicen los ajustes necesarios para ubicar el voltaje de salida exactamente en cero, utilizando el potenciómetro de balance que se conecta entre los terminales indicados por el fabricante antes de comenzar la operación de integración. La respuesta en frecuencia del amplificador integrador es la mostrada en la figura. En esta gráfica, el eje horizontal, que corresponde a la frecuencia omega, está en escala logarítmica, calibrado en décadas, y el eje vertical, que corresponde a la ganancia V sub O sobre V sub I, está calibrado en decibeles. La respuesta en frecuencia tiene un polo en cero, por lo tanto es una recta cuya pendiente es de menos 20 dB por década, que también se puede indicar como una pendiente de menos 6 dB por octava, lo que significa que tiene 6 dB menos cada vez que se dobla el valor de la frecuencia. Cuando el valor de S es igual a 1 sobre RC, la relación V sub O sobre V sub I es igual a 1, que corresponde a 0 dB. Por lo tanto, la recta corta al eje horizontal en la frecuencia omega igual a 1 sobre RC. Esta es una configuración poco estable. Como ya dijimos, es muy sensible a las imperfecciones del operacional y puede saturarse rápidamente simplemente con el voltaje de offset. Para estabilizar el integrador, se coloca una resistencia RF de valor elevado en paralelo con el condensador. Ahora bien,
Esta resistencia modifica la respuesta en frecuencia del amplificador, que pasa a ser la correspondiente a un filtro pasabajo. Para que la respuesta sea similar a la de un integrador, RF debe tener un valor bastante elevado. La función de integración se trabaja en intervalos de tiempo controlados. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo del amplificador integrador con resistencia de estabilización RF. Para el amplificador integrador con resistencia RF mostrado en la figura, al que se le aplica una función escalón de 1 voltio y 1 milisegundo de duración, determine la expresión del voltaje de salida en función del tiempo, dibuje la forma de onda de entrada y de salida para el intervalo en el que se aplica la función escalón y calcule el error porcentual del voltaje de salida final con respecto al valor que produciría un circuito integrador ideal. Los valores de los componentes son resistencia de entrada R de 10 kiloohmios, resistencia RF de 1 megohmio, condensador de 10 nanofaradios sin voltaje de carga inicial. Como indicamos, la integración se trabaja en intervalos de tiempo controlados. En este caso, se va a aplicar un escalón unitario durante un intervalo de 1 milisegundo. Analicemos la condición inicial del circuito. Es un amplificador operacional en configuración inversora, con la entrada positiva conectada a tierra. Por lo tanto, en la entrada inversora también hay 0 voltios. Como el condensador está descargado, el voltaje de salida para el instante de tiempo 0 es igual a 0. A continuación, dibujamos el circuito colocando los valores de los componentes en su formato del dominio de la frecuencia, utilizando la transformada de Laplace. Las resistencias tienen el mismo valor y el condensador se representa como 1 sobre SC. Hecho esto, identificamos la impedancia de entrada Z1, que es la resistencia R, y la impedancia de realimentación Z2, que es el paralelo de RF con el condensador, y procedemos a escribir su expresión, la cual da RF sobre RF por C por S más 1. Conocidas las impedancias, el voltaje de salida es igual a Z2 sobre Z1 por el voltaje de entrada con signo negativo, lo que da menos RF sobre el término RF por C por S más 1 por la resistencia R, todo multiplicado por B sub I de S. Para poder trabajar con los polos de las funciones, hay que tener cada término en la forma S menos A. Por lo tanto, en el denominador sacamos factor común RF por C y simplificamos la expresión, con lo que la ecuación del voltaje de salida B sub O de S es menos 1 sobre RC que multiplica a el factor S más 1 sobre RFC, todo multiplicado por B sub I de S. Ahora bien, el voltaje de entrada B sub I de S es la transformada de la función escalón, de magnitud 1 voltio, por lo que la expresión completa de B sub O de S es la identificada con el número 1. Esta es una función de dos polos, uno ubicado en 0 y el otro en menos 1 sobre RF por C. Ahora tenemos que determinar la antitransformada de Laplace para obtener la función en el dominio del tiempo. Para ello, descomponemos la expresión en la suma de dos fracciones, cada una de ellas con un polo y con el correspondiente coeficiente, A y B, que tenemos que calcular para que la ecuación 2 sea igual a la ecuación 1. Y hacemos la suma de fracciones obteniendo la ecuación 3. Aquí tenemos de nuevo las ecuaciones que identificamos como 1 y 3. Para que la ecuación 3 sea igual a la 1, la suma AS más BS debe anularse, ya que la ecuación 1 no tiene término en S en el numerador. Por lo tanto, A más B debe ser igual a 0. Por otra parte, el valor constante debe ser igual a 1, esto es, B sobre RF por C igual a 1. Esto significa que B es igual a RF por C y A es igual a menos RF por C. Colocando estos valores en la ecuación 2, obtenemos la expresión final de B sub O de S, lista para determinar la función en el tiempo. Toda la expresión va a estar multiplicada por la constante menos 1 sobre R por C. El término que incluye el polo igual a 0 corresponde
a una constante de valor RF por C, y el término con el polo en menos 1 sobre RF por C se transforma en menos RF por C por E a la menos T sobre RF por C. Arreglando términos, finalmente obtenemos la ecuación B sub O de T igual a menos RF sobre R, que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre RF por C. Y con los datos del problema, la ecuación es B sub O de T igual a menos 100, que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre 10 milisegundos, y sus unidades son voltios. Esto es una ecuación exponencial. Corresponde realmente a la integración de una función escalón de amplitud 1 voltio en el intervalo indicado de 0 a 1 milisegundo. Veamos. A la derecha de esta lámina vemos la función escalón de entrada dibujada en verde y la integral ideal de esta señal dibujada en azul, una recta de pendiente negativa, dado que el operacional está en la configuración inversora, que se inicia en 0 y alcanza los menos 10 voltios cuando ha transcurrido el milisegundo que tiene la señal de entrada. Por otra parte, a partir de la ecuación obtenida, están calculados los valores que tiene la salida del integrador estabilizado con la resistencia RF para 3 valores del tiempo. En 0,1 milisegundos, el voltaje de salida es menos 0,995 voltios. En 0,5 milisegundos es menos 4,877 voltios. Y en 1 milisegundo, al final de la operación de integración, es menos 9,5 voltios. Estos valores están sobre la recta dibujada en rojo. Por lo tanto, la salida del circuito se aproxima razonablemente a la integral de la señal de entrada, y el cálculo del error porcentual con respecto al valor esperado es de 5%. El amplificador derivador presenta una configuración inversora y tiene conectado un condensador C en el terminal de entrada y una resistencia R como elemento de realimentación, como podemos observar en la figura. En el dominio de Laplace, la impedancia en el terminal de entrada Z1 es igual a 1 sobre S por C, y la impedancia en el lazo de realimentación Z2 es igual a R. Escribiendo la ecuación de la relación de voltajes, tenemos B sub O de S sobre B sub I de S es igual a menos Z2 sobre Z1, esto es menos R sobre 1 entre S por C, lo que da menos S por R por C. Por lo tanto, el voltaje de salida en el dominio de Laplace es B sub O de S igual a menos S por R por C por el voltaje de entrada B sub I de S. Aplicando las relaciones de transformación para obtener la respuesta en el tiempo, resulta B sub O de t igual a menos R por C por la derivada de B sub I de t con respecto a t, donde RC es la constante de tiempo de derivación. Este circuito se considera un amplificador de ruido, debido al pico de voltaje que se produce en la salida cada vez que hay un voltaje de entrada tipo escalón. Debido a lo anterior, esta configuración se usa poco. La respuesta en frecuencia del amplificador derivador es la mostrada en la figura. En esta gráfica, el eje horizontal, que corresponde a la frecuencia omega, está en escala logarítmica, calibrado en décadas, y el eje vertical, que corresponde a la ganancia B sub O sobre B sub I, está calibrado en decibelios. La respuesta en frecuencia tiene un 0 en 0, por lo tanto es una recta cuya pendiente es de más 20 dB por década, que también se puede indicar como una pendiente de más 6 dB por octava, o sea que tiene 6 dB más cada vez que se dobla el valor de la frecuencia. Cuando el valor de S es igual a 1 sobre R por C, la relación B sub O sobre B sub I es igual a 1, lo que corresponde a 0 dB. Por lo tanto, la recta corta al eje horizontal en la frecuencia omega igual a 1 sobre R por C. Para estabilizar el amplificador derivador, se coloca una resistencia R1 en serie con el condensador de entrada. Ahora bien, esta resistencia modifica la respuesta en frecuencia del amplificador, que pasa a ser la correspondiente a un filtro pasa alto. Veamos ahora los filtros activos con amplificadores operacionales. Comencemos por un filtro pasa bajo. Recordemos que un filtro pasa bajo ideal deja pasar las frecuencias bajas hasta la denominada frecuencia de corte y suprime las frecuencias mayores a este valor.
Ahora bien, los filtros reales no suprimen de manera tan drástica las frecuencias superiores a la frecuencia de corte, sino que van atenuando su amplitud de acuerdo con el orden al cual pertenece el filtro, el cual está determinado por el número de componentes capacitivos o inductivos incluidos en el circuito. El circuito que observamos en la lámina es un filtro pasabajo activo de primer orden. Es un filtro activo porque el operacional puede amplificar la magnitud de la señal de entrada, cosa que no ocurre en un filtro pasivo, y es de primer orden porque cuenta con un solo elemento capacitivo. En la parte superior derecha está la respuesta en frecuencia de la ganancia de este filtro, con los valores de frecuencia angular omega en el eje horizontal, calibrado en décadas, y los valores de ganancia en el eje vertical, calibrado en decibelios. La frecuencia de corte es la correspondiente al punto donde la ganancia inicial se ha reducido en 3 dB, y al ser un filtro de primer orden, la reducción de la amplitud para frecuencias superiores ocurre a menos 20 dB por década. Para determinar la función de la ganancia B sub O sobre B sub I en el dominio de la frecuencia, haciendo S igual a J omega, determinamos las impedancias conectadas al amplificador operacional. La impedancia Z1 es igual a la resistencia R1 y por lo tanto su módulo es también R1. La impedancia Z2 es el paralelo de R2 con el condensador C. Z2 está dada por la ecuación R2 sobre J omega C dividido entre R2 más 1 sobre J omega C. Y su módulo es R2 sobre omega C dividido entre raíz cuadrada de R2 al cuadrado más 1 sobre omega C al cuadrado. La ganancia del amplificador B sub O sobre B sub I es igual a menos Z2 sobre Z1. Por lo tanto, su módulo es el módulo de Z2 sobre el módulo de Z1. Sustituyendo las relaciones correspondientes, obtenemos la ecuación 1 para el módulo de la ganancia. La frecuencia de corte, omega C, donde la ganancia es 3 dB inferior al valor inicial, es la correspondiente al punto donde, en la expresión del denominador, la magnitud de la parte real de la ganancia es igual a la magnitud de la parte imaginaria. Por lo tanto, se calcula con la relación R2 igual a 1 sobre omega C por C, de donde la frecuencia angular expresada en radianes es omega C igual a 1 sobre R2 por C, y la frecuencia F en Hertz es F igual a 1 sobre 2pi por R2 por C. Aquí tenemos un ejemplo del filtro pasabajo activo de primer orden. Los componentes del circuito son R1 igual a 1 kiloohmio, R2 igual a 10 kiloohmios y C igual a 10 nanofaradios. En DC, el condensador se comporta como un circuito abierto y a bajas frecuencias la impedancia del condensador es muy elevada, por lo que la ganancia del amplificador para este rango de frecuencias está dada por la relación A igual a menos R2 sobre R1. Sustituyendo valores, el módulo de A es igual a 10. La frecuencia de corte es omega C igual a 1 sobre R2 por C. Aplicando los valores dados, obtenemos que la frecuencia angular es igual a 10.000 radianes sobre segundo, por lo que la frecuencia F es igual a 1597,5 Hz. En la lámina podemos observar el resultado de la corrida AC Sweep en SPICE del circuito bajo análisis. Para un voltaje de entrada de 1 voltio, vemos que el voltaje de salida a frecuencias bajas es de 10 voltios, lo que corresponde a una ganancia de 10. Y en el punto A1 para el voltaje de 7 voltios, correspondiente al 70% del máximo o a una reducción de 3 dB en la ganancia inicial, la frecuencia es de 1592 Hz, coincidiendo con el cálculo teórico realizado. Pasemos a los filtros pasa alto. Hemos visto que un filtro pasa alto ideal deja pasar las frecuencias altas a partir de la frecuencia de corte y suprime las frecuencias menores a este valor. Sabemos que los filtros reales no suprimen de manera tan drástica las frecuencias inferiores a la frecuencia de corte, sino que atenúan su amplitud de acuerdo con el orden al que pertenece el filtro, el cual, al igual que en el caso de los filtros pasabajo, está determinado por el número de componentes capacitivos o inductivos incluidos en el circuito. El circuito que observamos en la lámina es un filtro pasa alto activo de primer orden. En la parte superior derecha está la respuesta en frecuencia de la ganancia de este filtro, con los valores de frecuencia angular omega en el eje horizontal calibrado en décadas
y los valores de ganancia en el eje vertical calibrado en decibeles. La frecuencia de corte es la correspondiente al punto donde la ganancia está 3 dB por debajo de la máxima. La variación de la ganancia, al igual que para el filtro pasabajo, es de 20 dB por década o 6 dB por octava. Para determinar la función de la ganancia B sub O sobre B sub I en el dominio de la frecuencia, haciendo S igual a J omega, determinamos las impedancias conectadas al amplificador operacional. La impedancia Z1 es igual a R1 más 1 sobre J omega C. Por lo tanto, su módulo es raíz cuadrada de R1 al cuadrado más 1 sobre omega C al cuadrado. La impedancia Z2 es R2. La ganancia del amplificador B sub O sobre B sub I es igual a menos Z2 sobre Z1. Por lo tanto, su módulo es el módulo de Z2 sobre el módulo de Z1. Sustituyendo las relaciones correspondientes, obtenemos la ecuación 2 para el módulo de la ganancia. La frecuencia de corte omega C, donde la ganancia es 3 dB inferior al valor final, es la correspondiente al punto donde, en la expresión del denominador, la magnitud de la parte real es igual a la magnitud de la parte imaginaria. Por lo tanto, se calcula con la relación R1 igual a 1 sobre omega C por C, de donde la frecuencia angular, expresada en radianes, es omega C igual a 1 sobre R1 por C, y la frecuencia F expresada en Hz es F igual a 1 sobre 2 pi por R1 por C. En esta lámina tenemos un ejemplo de filtro pasa alto activo de primer orden. Los componentes del circuito son R1 igual a 1 kiloohmio, R2 igual a 10 kiloohmios y C igual a 100 nanofaradios. Para muy altas frecuencias, el condensador se comporta prácticamente como un cortocircuito, ya que su impedancia es muy baja, por lo que la ganancia del amplificador para este rango de frecuencias está dada por la relación A igual a menos R2 sobre R1. Sustituyendo valores, el módulo de A es igual a 10. La frecuencia de corte es omega C igual a 1 sobre R1 por C. Aplicando los valores dados, obtenemos que la frecuencia angular es 10.000 radianes por segundo, por lo que la frecuencia FC es igual a 1597,5 Hz. En la lámina podemos observar el resultado de la corrida hace sweep en SPICE del circuito bajo análisis. Para un voltaje de entrada de 1 voltio, vemos que el voltaje de salida a frecuencias por encima de la frecuencia de corte es de 10 voltios, lo que corresponde a una ganancia de 10. Y en el punto A1, donde la ganancia está a 3 dB por debajo del máximo, la frecuencia es de 1,59 kHz, coincidiendo con el cálculo teórico realizado. En esta lámina tenemos un filtro pasabajo activo de segundo orden, ya que incluye 2 condensadores. Esta configuración recibe el nombre de Salyen Key porque la desarrollaron los ingenieros R. P. Salyen y E. L. Key del Laboratorio Lincoln del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, en 1955. La relación entre el voltaje de salida B sub ODS y el voltaje de entrada B sub IDS está dada por la ecuación mostrada en la lámina. Para deducir esta ecuación hay que seguir el procedimiento habitual utilizado para el análisis de los circuitos con amplificadores operacionales ideales que presentan realimentación negativa. Es conveniente definir los voltajes B sub A y B sub B para poder escribir las ecuaciones de todos los voltajes y corrientes del circuito y luego ir despejando y sustituyendo variables hasta obtener la relación deseada. Observen que la señal de entrada está aplicada a la entrada no inversora del amplificador. Aquí podemos ver un ejemplo de filtro pasabajo activo de segundo orden Salyen Key diseñado con los componentes indicados en la lámina, tomado de las páginas de internet de Wilaeva Electrónica, al igual que los ejemplos que siguen para los otros tipos de filtros. La simulación se realizó con el programa Proteus. En la gráfica tenemos las respuestas en frecuencia de la magnitud del voltaje de salida, dibujada en verde, y de la fase de dicho voltaje con respecto al voltaje de entrada, dibujada en rojo. La frecuencia de corte es 10 kHz y la ganancia A es igual a 3. La fase inicial entre el voltaje de entrada y el de salida es 0, como era de esperar, ya que es una configuración no inversora.
La reducción de la amplitud de las señales de frecuencia superior a la frecuencia de corte es más pronunciada que la de un filtro de primer orden, haciendo que la función de transferencia del filtro se asemeje más a la de un filtro ideal. Esta lámina nos presenta el circuito de un filtro pasa alto activo de segundo orden Sargent-Gale. La relación entre el voltaje de salida V sub ODS y el voltaje de entrada V sub IDS está dada por la ecuación mostrada en la lámina. Para deducir esta ecuación hay que seguir el mismo procedimiento indicado anteriormente para el filtro pasabajo. Esta también es una configuración no inversora. Y este es un ejemplo de un filtro pasa alto activo de segundo orden Sargent-Key diseñado con los componentes indicados en la lámina. La simulación se realizó con el programa Proteus. En la gráfica tenemos las respuestas en frecuencia de la magnitud del voltaje de salida, dibujada en verde, y de la fase de dicho voltaje con respecto al voltaje de entrada, dibujada en amarillo. La frecuencia de corte es 10 kHz y la ganancia a frecuencias medias es A igual a 3. A frecuencias altas, cuando ambos condensadores se comportan en forma similar a cortocircuitos, los voltajes de entrada y salida están en fase, como corresponde a una configuración no inversora. El incremento de la amplitud de las señales cuya frecuencia se va aproximando a la frecuencia de corte es más pronunciado que la de un pasa alto de primer orden, haciendo que la función de transferencia del filtro se asemeje más a la de un filtro ideal. Los filtros activos pasabanda y eliminabanda requieren por lo menos dos condensadores. Esta lámina nos presenta el circuito de un filtro pasabanda activo de segundo orden Sargent-Key. La relación entre el voltaje de salida V sub ODS y el voltaje de entrada V sub IDS está dada por la ecuación mostrada en la lámina. Para deducir esta ecuación hay que seguir el mismo procedimiento indicado para los filtros anteriores. Es también una configuración no inversora. Y en este ejemplo tenemos un filtro pasabanda activo de segundo orden Sargent-Key diseñado con los componentes indicados en la lámina. La simulación se realizó en el programa Proteus. En la gráfica tenemos las respuestas en frecuencia de la magnitud del voltaje de salida, dibujada en verde, y de la fase de dicho voltaje con respecto al voltaje de entrada, dibujada en amarillo. La frecuencia central del filtro o frecuencia de resonancia es de 10 kHz. La ganancia a dicha frecuencia es A igual a 2 y el desfasaje es de 0 grados. A bajas frecuencias, el desfasaje entre el voltaje de entrada y el de salida es de 90 grados, mientras que a frecuencias altas, dicho desfasaje es menos 90 grados. Esta lámina nos presenta los circuitos de filtros activos eliminabanda de segundo orden Sargent-Key. Para este caso, hay dos configuraciones posibles, una no inversora y otra inversora, como podemos observar en las figuras. La relación entre el voltaje de salida V sub ODS y el voltaje de entrada V sub IDS es básicamente la misma para ambas, solo se diferencian en el signo. Por eso, la ecuación mostrada en la lámina comienza con un más menos. Para deducir esta ecuación hay que seguir el mismo procedimiento indicado anteriormente. Y este es un ejemplo de un filtro activo eliminabanda de segundo orden Sargent-Key diseñado utilizando la configuración no inversora con los componentes indicados en la lámina. La simulación se realizó con el programa Proteus. En la gráfica tenemos las respuestas en frecuencia de la magnitud del voltaje de salida, dibujada en verde, y de la fase de dicho voltaje con respecto al voltaje de entrada, dibujada en amarillo. La frecuencia media es de 1 kHz y el voltaje de salida a dicha frecuencia es 0, ya que este es el punto en el que el filtro elimina el paso de las señales, mientras que a frecuencias bajas o altas la ganancia es igual a 1. El desfasaje entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida es 0, tanto para frecuencias bajas como altas, y en la frecuencia central la fase sufre un cambio de menos 90 a 90 grados. Analicemos ahora el oscilador de onda cuadrada. Comencemos por ver las conexiones en cada una de las entradas. En la entrada no inversora está conectado el arreglo de resistencias R1 y R2 que constituye un divisor de voltaje del voltaje de salida V sub O,
Por lo tanto, el voltaje V+ es igual a R1 por V sub O sobre R1 más R2. En la entrada inversora está conectado el condensador C, por el que circula la corriente I proveniente de la resistencia RF. Por lo tanto, dicho condensador se va a estar cargando o descargando dependiendo de la dirección de la corriente I, lo que determina el valor de V-. Para comenzar el análisis debemos suponer una condición inicial. Consideremos que el voltaje de salida es positivo. Esto significa que el voltaje en la entrada inversora es menor que el de la entrada no inversora. Recordemos que el voltaje de salida del operacional es VO igual a A que multiplica a V+ menos V-. Por muy poco que se diferencien estos voltajes, dado el alto valor de la ganancia del operacional, el voltaje de salida del operacional va a llegar a su valor de saturación positiva, Vsat+. Por la resistencia RF circula la corriente I que continúa por el condensador aumentando su voltaje. Cuando el voltaje en V- supera el voltaje en V+, el voltaje de salida V sub O cambia de signo y ahora la salida es Vsat-. Esto produce que la corriente I cambie de dirección, con lo cual el condensador se comienza a descargar y el voltaje en V- comienza a reducirse. Cuando el voltaje en V- sea menor que el voltaje en V+, la salida cambia de nuevo a Vsat+. En consecuencia, el condensador se carga y se descarga, generando a la salida del amplificador operacional una forma de onda cuadrada fijada por los valores Vsat+ y Vsat-. Esta es una simulación en SPICE de un oscilador de onda cuadrada con un amplificador operacional UA741. Se van a observar el voltaje en la salida del amplificador operacional y el voltaje en el condensador C1. Estas son las formas de onda indicadas. La forma de onda en verde es el voltaje de salida del operacional. Como podemos observar, es una señal que conmuta entre el voltaje de saturación positivo y el voltaje de saturación negativo, valores que están aproximadamente entre 1 y 1,5 voltios por debajo de los valores de las respectivas fuentes de voltaje. Y la transición entre un valor y otro no es instantánea, ya que la salida puede variar a una velocidad máxima determinada por el slew rate del operacional. Esta variación de la salida ocurre porque el condensador se va cargando y descargando, como muestra la forma de onda en rojo, según la condición determinada por los valores de las resistencias R2 y R3, que para este caso fijan un voltaje en la entrada no inversora de más o menos 3,49 voltios. En esta sesión hemos visto configuraciones circuitales que incluyen amplificadores operacionales e impedancias. Hemos analizado el amplificador integrador y la modificación conveniente para estabilizar su respuesta, que lo convierte en un filtro pasabajo, e hicimos un ejemplo para determinar cuán válida es esta modificación a fin de poder utilizar la configuración como un integrador que ofrezca una salida adecuada dentro de un intervalo de tiempo limitado. Hemos analizado el amplificador derivador y su correspondiente modificación para estabilizarlo, que lo convierte en un filtro pasa alto. Luego, analizamos en detalle los filtros activos de primer orden, pasa bajo y pasa alto, y proseguimos con las configuraciones Savient Key de los filtros activos de segundo orden, incluyendo los filtros pasabanda y eliminabanda. Finalmente, analizamos la configuración de un oscilador de onda cuadrada con un amplificador operacional, circuito que tiene varias aplicaciones.